Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. En el siguiente trabajo periodístico, 100% Venezuela busca fortalecer la conciencia ciudadana en el cuidado y trato que le damos a los árboles. Y es que quizás no nos detenemos a pensar en la importancia de los árboles para nuestra vida. Ellos garantizan el oxígeno a nuestro ambiente, purifican el entorno y siempre silentes están allí haciendo un trabajo vital para la vida, sin muchas veces tener por parte de nuestra el respeto y cuidado que debemos darles. Veamos. Cuando pensamos en la ciudad y sus problemas, generalmente el enfoque ciudadano tiende a anclar sus necesidades en seguridad y abastecimiento. Pocos hablan de la arborización como tema clave para humanizar, y de allí la ocurrencia de muchos problemas. Han habido accidentes, claro que sí, y hay que estar muy pendientes con ellos, porque hay árboles cuando comienzan, sobre todo en el comienzo de las lluvias, cuando comienza esa intensiva lluvia, pues los árboles que están en malas condiciones van a venir abajo. Entonces, en muchos casos solamente ocurren, obstrucción de vías, en el mejor de los casos, pero en otros casos, hundimientos, fracturas de casa, caídas sobre vehículos, incluso sobre personas, que ya hemos conocido algunos accidentes relacionados a eso. Entonces, es importante, por supuesto, que las alcaldías asuman el manejo de sus áreas verdes con bastante conciencia. Sin embargo, pequeños grupos, entre los que cuentan los vecinos y los expertos, hacen cada vez más esfuerzos porque el tema del árbol sea clave, no solo para urbanizar las grandes ciudades, sino para preservarlos como pulmones de vida. Muchos, sobre todo las personas mayores, tienen conciencia de lo que tienen que hacer, pero hay otros que no lo hacen, entonces no enseñan a sus niños, sino que simple y llanamente ustedes ven acá alrededor, dejan que los perros pasan por encima de la grama, o sea, lo que hacemos unos, los otros lo estropean. En Caracas y el interior del país hay árboles que son centenarios, que forman parte del acervo histórico, pero aún así son víctimas de la indiferencia social. Árboles, oxígeno y vida. La arborización ha existido desde siempre en el mundo y aquí. De hecho, la Organización Mundial de la Salud considera el tema clave, ya que al ser productos de la naturaleza, los asocia directamente con la purificación del ambiente, producción de alimentos, proporción de sombra y hasta como incentivos para la seguridad. En nuestro país, los últimos domingos de cada mes de mayo se celebra el Día del Árbol, como tributo a este bien preciado. La mayoría de los ciudadanos se percata de la existencia de un árbol cuando este causa daños materiales o humanos y generalmente lo asocia a las lluvias. Pero la realidad es que cuando un árbol se cae, generalmente lo hace como consecuencia de la falta de podas y mantenimiento. La subdirectora del Instituto Botánico José Tobias Láser, Argelia Silva, considera que el país tiene muchas zonas verdes ordenadas. Sin embargo, admite que hay otras zonas que no están organizadas, lo que crea múltiples problemas a la ciudadanía. Aceras levantadas, calles destruidas, hacen del caminar una difícil proeza, o cuando por acción de la lluvia o falta de mantenimiento, estos árboles caen sobre viviendas, carros y personas, en algunos casos ocasionando hasta la muerte. La bióloga Argelia Silva sostiene que esto es consecuencia del incumplimiento de la ley ambiental. Hay árboles que se utilizan que no son los adecuados para una fachada. Entonces nosotros no debemos obviar que cada árbol tiene una arquitectura particular. Entonces, por ejemplo, nosotros que conocemos y amamos tanto los samanes, el samán es un árbol que tiene grandes extensiones de raíces. Igual pasa con los ficus, igual pasa con los jabillos, por ejemplo, y entonces ellos generan una cantidad de raíces que requieren, cuando lo vamos a utilizar en el paisajismo, requieren un espacio amplio. Otro problema que se presenta muy a menudo, señala la también ecólogo Argelia Silva, es que intentando proteger el árbol lo maltratan. En muchos casos vemos una crueldad de árboles que estaban antes que la estructura y entonces le ponen una estructura
totalmente tapizante de sus raíces, impidiendo incluso la llegada de las aguas de lluvia. Entonces, claro, el pobre árbol de paso no recibe el agua de lluvia de lo tapado que está de cemento, de concreto, etcétera, y luego nos quejamos, o las personas se quejan, porque la estructura fue levantada, porque la acera está levantada, está rota, etcétera. Cuando el culpable es el ser humano, por un lado, utilizar especies que no son las adecuadas, y por otro lado, también, cuando ya la especie está, ya el árbol está, pues ponerle cemento sobre ella. Múltiples estudios señalan que la preservación de los árboles encierra también historias como la del limonero del Señor, que año a año atrae a los fieles creyentes de la iglesia Santa Teresa, al dictar la leyenda que en 1597 una mata de limón, ubicada en la esquina de Miracielos, tocada de manera accidental por la figura de San Pablo, logró curar a los fieles de la peste que había en Caracas para la época. Esta mata de limón que observan actualmente es, según los creyentes, un hijo del árbol originario. Ese es el hijo del limonero, porque anteriormente el limonero que estaba, bueno, con tantas cosas que hay por ahí, los indigentes fue que dañaron esa parte. De aquí las personas que trabajan aquí en la iglesia, todos cuidaban el limonero. La mata de limón estaba muy frondosa, pero ciertas personas de mala conducta, que conviven alrededor de la iglesia, drogadictos, borrachos y todo eso, se le encaramaron y la quebraron. Entonces tuvimos que sacar una nueva mata de limón, familiar de ella. Lo que pasa es que se fue secando. Pero el árbol que está ahí es descendiente del primero que tuvo allí. Pero no lo cuidaron. Sí, no lo cuidaron. La profesora Argelia Silva considera que el mantenimiento de los árboles es clave, por lo que la poda y la tala, que es el proceso de recortar con cuidado y correctamente un árbol, debe ser motorizado desde las autoridades, pero en su criterio hay fallas en el control y preparación que marcan el problema. Ese tratamiento que mal le hacemos o mal se le hace a través de las alcaldías, incluso los bomberos también en muchas ocasiones tienen que hacer la actividad de poda por solicitud de las personas, pero en muchos casos se solicitan hacerle poda, talas a árboles que verdaderamente no lo ameritan, sobre todo en las zonas residenciales donde hay edificios. Lo piden porque en algunos casos por el tapado de alumbrado, por las visuales, en muchos casos porque argumentos tan absurdos como que ensucian, porque sueltan las hojas, cuando los que ensuciamos somos los seres humanos, no los árboles. Para el especialista es clave que se cultive en los niños el amor al árbol, pero también la conciencia en las autoridades y en la ciudadanía, porque los árboles, como los seres vivos, requieren de un cuidado especial. No es cortar un árbol por cortarlo, y hay que recordar que el árbol es vida. En el caso de los árboles, no tenemos especialistas realmente. Nosotros hemos entrenado en algunas alcaldías, hemos trabajado con algunas alcaldías, tanto porque ellos nos lo solicitan como porque la comunidad nos solicita también el apoyo para que no destrocen los árboles a la hora de hacerle la poda, sino que sea lo más fitosanitariamente hablando en mejores condiciones. Cuando se acercan personas ahí a tirar cosas, entonces se habla con ellos, ustedes que tampoco pueden ponerse uno agresivo, hablar que por favor cuiden eso, no vaya a pasar con el otro. No, las personas han perdido la conciencia de la importancia de un árbol, ¿no? Es por eso que es bien agradable hacer la práctica, sobre todo con los niños, de abrazar un árbol, de sentir un árbol y de montarse sobre él, de sentirlo de cerca realmente, ¿no? Ese cariño y esa sensación de abrazar un árbol, incluso lo recomiendan algunos terapeutas en casos de depresión y de casos de sentirse mal. En la próxima parte, emblemáticos árboles del país, víctimas silenciosas de la negligencia y el trato indiscriminado. Desde que yo era niña esta ceiba está aquí. ¿Y estaba siempre así o está peor que antes? Le hicieron un cariñito hace unos años y después se olvidaron de ella. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos.